a los Levarón y a Javier Sicilia, le cerró la puerta a las madres buscadoras y ahora no quiso escuchar este caso. Pensar y suponer que fue a propósito no querer escuchar y no querer hablar del tema y burlarse, me parece un exceso. ¿Qué piensas, Emilio? Actuó con una absoluta conciencia. Es una bufonada lo que hace, contar un chiste patético en esa circunstancia, porque además le preguntaban los periodistas, lo único que tenía que haber hecho en su caso, Tony, es quedarse y aclarar la pregunta como lo hace 300 veces a la semana. El fenómeno de las víctimas es un tema que descompone a López Obrador. Lo descompone porque las víctimas tienen más autoridad moral que cualquier gobernante. Las víctimas tienen un capital ético insuperable. López Obrador no quiere huir de los problemas, prefiere dedicarse a las elecciones de Morena, prefiere atacar a Xochitl, prefiere atacar a los gobiernos de oposición, convirtiéndose en un presidente que viola las leyes y las reglas. El dolor no se resuelve ocultándolo. El dolor no es basura que se guarde bajo la alfombra. El dolor se le enfrenta, se le vive y se pregunta por qué pasa. No quiero ni pensar en el dolor de sus padres, sus madres, sus familiares, a quien hay que aproximarse con todo el respeto, con toda la solidaridad, con toda la empatía. ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque no es nuevo. Desaparecidos o finalmente tendremos que aceptar que fueron ultimados acorde con ese espantoso, horroroso espectáculo videograbado. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la revolución del debate. En la llaga, yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto saludarles. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por conectarse a estas plataformas digitales. Y ya saben lo que tienen que hacer, además lo hacen bastante bien, que es comentar la información, compartir los videos y desde luego darles like. Vamos a hablar de un tema muy fuerte, muy doloroso, que tiene de luto no solo a Lagos de Moreno, a Jalisco, sino al país entero, me atrevo a decir. Y es precisamente la desaparición, vamos a decirlo así, de 5 jóvenes que no tendrían por qué haber desaparecido. Y bueno, los videos, las imágenes que hemos visto son espeluznantes, terribles. Está un hombre al que yo admiro profundamente y un experto en estos temas, Emilio Álvarez y Casa, senador sin partido. Emilio, muchas gracias por atender nuestro llamado. Tony, grande alegría estar contigo, admiración muy correspondida, un fuerte abrazo, como bien dices, a la hora que se conecte, en la mañana, en la tarde o en la noche, un fuerte abrazo. Emilio, híjole, creo que es reiterativo hablar de la descomposición social de este país, pero lo que estamos viendo me parece que es una radiografía de cómo está México, pero esto no es nuevo, ya habíamos visto cosas similares, hay que decirlo, en sexenios pasados, así que ahí creo que le daríamos la razón al presidente cuando dice que las cuestiones que heredó pues no fueron las óptimas. Sin embargo, pareciera que estamos peor que nunca. Emilio, ¿qué opinas de lo que pasó en Lagos de Moreno? Es profundamente doloroso. No quiero imaginar la circunstancia de estos chicos, uno de ellos obligado a matar a sus amigos. No quiero ni pensar en el dolor de sus padres, sus madres, sus familiares, a quien hay que aproximarse con todo el respeto, con toda la solidaridad, con toda la empatía. Y ellas y ellos reflejan el dolor que vive este país. Lagos de Moreno duele tanto esencialmente por 3 razones. Primera, por la manera tan macabra de los acontecimientos y de su difusión. Segunda, porque como bien dices, son jóvenes que no tenían que por qué haber terminado así, pero que reflejan la punta de un iceberg de violencia y de un estado rebasado. Y la tercera, y es inevitable, mi profundo dolor el día de ayer se transitó a una profunda rabia al ver la patética respuesta de López Obrador. Ni tantita empatía con las familias,
contando chistes ante una situación tan dramática, que forma parte de un continuo de no atender a las víctimas, de darle la espalda. El gesto de no escuchar representa a cabalidad lo que está pasando con las autoridades y la situación que estamos viviendo en materia de inseguridad, Tony. Efectivamente, hemos vivido otros momentos. Pensábamos en el 18 que iba a llegar un momento de cambio estructural y que la corrupción y la impunidad iban a ser combatidos y esto iba a cambiar. Pensábamos cuando se hizo la Guardia Nacional, que fue el apoyo que tuvo este gobierno como ningún otro. Hoy hay 120,000 guardias nacionales. O cuando se le dio el permiso para estar al ejército en la calle, ningún otro gobierno tuvo estos respaldos legales, institucionales, te lo digo, porque yo participé de esas discusiones en el Senado. Y a 5 años vistas, estamos regresando a condiciones de horror y estamos viviendo situaciones diferentes que, por ejemplo, ayer yo conversaba con una persona, Tony. En los últimos 3 meses he escuchado conversaciones de gente que me dice, Emilio, no se te ocurra viajar por la carretera libre México-Cuernavaca. Oye, Emilio, están asaltando en la carretera México-Querétaro. Oye, Emilio, fíjate que en la libre de Puebla también están asaltando, o en la México-Veracruz. Es decir, ya el fenómeno de la violencia está en la puerta de la capital de la República, pero pasa en lugares como Chiapas, pasa en Durango, pasa en San Luis Potosí, pasa en múltiples lugares, en Guanajuato, es decir, Veracruz, que te explicar, o sea, cuando cuesta trabajo, Tony, reconocer a los cuerpos humanos encontrados en unas hieleras por el nivel de destazamiento. Tony, estamos viviendo una situación dramática de crisis y que mal hace este gobierno en no encabezar la indignación, Tony. Emilio, mira, yo he analizado mucho lo que pasó con el presidente y sí estoy de acuerdo cuando dice que no escuchó, pero es que él no escucha los problemas que hay en México, hace oídos sordos. Quiero creer de verdad que existe una humanidad todavía dentro de este personaje tan polémico que es el presidente, pero pensar y suponer que fue a propósito no querer escuchar y no querer hablar del tema y burlarse, me parece un exceso. ¿Qué piensas, Emilio? Yo no le concedo la bonomía de tu parte, mi Tony. Yo creo perfectamente, actuó con una absoluta conciencia. Es una bufonada lo que hace, contar un chiste patético en esa circunstancia, porque además le preguntaban los periodistas, lo único que tenía que haber hecho en su caso, Tony, es quedarse y aclarar la pregunta como lo hace 300 veces a la semana. Tony, sus conferencias duran 2:30, 3 horas. ¿Cómo que no escucha, por el amor de Dios? Si duran hasta 3 horas. No hay manera, Tony, de que nos diga que no escuchó y ahora él se hace la víctima otra vez. Mira, no es la primera vez. El fenómeno de las víctimas es un tema que descompone a López Obrador. Lo descompone porque las víctimas tienen más autoridad moral que cualquier gobernante. Las víctimas tienen un capital ético insuperable. Le cerró la puerta a los Levarón y a Javier Sicilia. Le cerró la puerta a las madres buscadoras. Y ahora no quiso escuchar este caso. No es un fenómeno nuevo. Infelizmente, él se comprometió con las madres buscadoras en recibirlas cada 3 meses. Y no ha pasado eso. Entonces, no es flor de un día, no es que no haya escuchado en un momento. Es una práctica reiterada que revela muy bien la situación. López Obrador no quiere huir de los problemas, prefiere dedicarse a las elecciones de Morena, prefiere atacar a Xochitl, prefiere atacar a los gobiernos de oposición, convirtiéndose en un presidente que viola las leyes y las reglas, y no dedicarse a las cosas graves que le corresponden a un presidente de la República. Uno se pregunta, Tony, ¿qué hacen en la mañana en las juntas de seguridad? Mira, Tony, déjame darte 3 datos y compartirlos con tu auditorio en La Llaga. Hoy, este es el gobierno con el mayor número de homicidios violentos en la historia.
Ya rebasamos el sangriento sexenio de Calderón. Ya rebasamos el tremendo sexenio de Peña, Tony. Este es el gobierno con mayor número de personas desaparecidas en la historia. Este gobierno, Tony, ya rebasó a los anteriores en personas desaparecidas. Y este es el gobierno, Tony, con el mayor número de feminicidios al día en la historia. Solo te doy esos 3 datos, no te doy más. Lo que quiero hacerte saber es que hay un problema estructural en este gobierno en materia de inseguridad y que la política de abrazos y no balazos lo que ha significado es dejar hacer, dejar pasar. Dejar hacer, dejar pasar por el control territorial, por una multiplicidad de las redes criminales que ahora hacen muchas más cosas más allá del trasiego de drogas, del tráfico de personas, sino que ejercen un control territorial. Déjame decirlo así, Tony. Lo que estamos viviendo ahora es una gobernanza criminal, una gobernanza de las redes macrocriminales que ponen impuestos, determinan quién puede comprar, a qué horas y cuándo y dónde se puede cosechar, se compran los materiales, tienen una industria de extorsión y no se trataba de eso, Tony, no se trataba de eso. Oye, Emilio, es francamente lamentable, es tristísimo lo que está pasando, muy preocupante, desde luego, pero ¿qué hay que hacer, Emilio? Porque, como dices tú, no me imagino yo esas reuniones matutinas tomando cafecito y comiendo galletas porque el presidente presume que eso hace que no lo había hecho ningún otro gobernante. Y estoy seguro, y le doy la razón, ningún otro gobernante creo que se haya levantado a esas horas a desmañanarse. Pero ¿para qué, Emilio? ¿De qué Mira, sirve que el presidente se desmañane si la inseguridad va increciendo? si él es del trópico y tiene problemas para dormir, pues yo no sé. No, la verdad no me interesa. Lo que a mí me importa como ciudadano son los resultados. Si se reúne a las 6 de la mañana o a las 7 de la noche, no me importa. Me tiene sin cuidado. Lo que yo quiero son resultados. Y los resultados que veo son patéticos. Tú puedes revisar cualquier encuesta y los temas de inseguridad son hoy la principal preocupación. Tony, hay balaceras en San Cristóbal de las Casas, hay balaceras en Guanajuato, hay balaceras en Veracruz, hay balaceras en Guerrero, hay balaceras en Michoacán, y ya no quiero seguir la lista, Tony. Este gobierno se hizo elegir para arreglar los problemas del pasado. Al seguir a los 5 años alegando la herencia, no es más que una expresión de mediocridad. Con, con una diferencia, Tony. Este gobierno tuvo más apoyos que ningún otro porque llegó con una legitimidad que concitó el apoyo. Tienen 118, casi 120,000 guardias nacionales. ¿Dónde están esos guardias? ¿Para qué meten 6,000 guardias al metro, Tony? Tiene el apoyo más grande que ha tenido el ejército. ¿Para qué quieren permiso para el ejército, Tony? Si pasan que hasta los criminales graban, no solo hicieron esta trágica producción, grabar la muerte de los jóvenes, hace poquito grabaron la muerte de Hipólito, el líder de las autodefensas de Michoacán, y nos mandaron el video de cómo acribillaron, Tony. O sea, lo que estamos viendo es un gobierno que si sucesivamente pierde ante el crimen y las órdenes del ejército son no intervengan, no hagan, no pegan. Cuando empezamos este gobierno, hicimos una apuesta como país muy importante para cambiar la Procuraduría en Fiscalía. Ya ni sabemos dónde está el fiscal, Tony. La gran apuesta que hicimos para que mejorara la justicia, ni sus luces ya. El fiscal, estamos a punto de hablar a Locatel para ver si lo encuentran. El fiscal se dedicó a su asunto personal. Las fiscalías estatales son un desastre, Tony. La CNDH, pues, al ladito del fiscal, estamos también por preguntar, ¿alguien ha visto la CNDH? Tony, las estructuras que hicimos, las grandes apuestas para justicia y protección de víctimas pasan por su peor momento. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Emilio. Hay una circunstancia que a mí me sorprende muchísimo y solo la platico con personajes como tú, en quienes confío plenamente. 56.7% según Roy Campos de Consulta Mitofsky, que todos los días me manda
tracking de esta encuesta de la popularidad del presidente. ¿Cómo es posible? No entiendo yo, no puedo comprender cómo puede tener esa popularidad un presidente, y lo voy a decir yo, un presidente tan mediocre como este. Mira, Tony, es como tu abuelito en casa. A tu abuelito en casa lo quieres, pero no le dejas manejar. A tu abuelito en casa lo respetas, no le vas a llevar la contra, pero no le vas a dejar la tarjeta de crédito así libre para que controle. A tu abuelito lo quieras y lo respetas, pero cada vez das cuenta que tu abuelito, pues lo quieres, es eventualmente una persona que te causa una sensación de querencia, pero ya cada vez le tienes menos confianza para dedicarle asuntos, porque acá que maneja choca, ¿no? No tiene condición para hacer movimientos bruscos, porque la última vez que movió una maceta se lesionó. Y resulta que tiene unos amigos que son medio gandallas y que él los contrata todo el tiempo para hacer arreglos y les paga cada vez más y tú ves cómo lo están engañando. Y esto está pasando con el ejército y con la marina, cada vez les da más dinero. ¿Y por qué le gustan los uniformes? A tu abuelito le gustan los uniformes, pero tú ves que lo están robando y que no hay buenos resultados. Dices, oye, van 5 años que mi abuelito le paga unos cuates para que arreglen la tubería y la tubería no funciona. La lavadora no funciona. Se sigue tapando el lavabo. Y estos cuates cada vez cobran más, pero a mi abuelito le gustan. Entonces pasa con Andrés, que la gente tiene una proximidad y él habla con ellos en sus mañaneras, como de abuelito. Pero mi abuelito cada vez es más incapaz de conducir un equipo para resolver lo que pasa. Entonces creo que con López Obrador un fenómeno así. La cabecita de algodón es querida, pero no tiene capacidad para gobernar porque, como tú bien dices, estamos viviendo un gobierno extraordinariamente mediocre. Híjole, de verdad es muy lamentable porque yo me incluyo entre los que creímos que las cosas iban a cambiar y se iban a transformar. Esta misma entrevista que estamos sosteniendo, querido Emilio, va a haber bots, va a haber atacantes, odiadores, haters, llámales como quieras. Y ahí también, yo soy muy atacado igual que tú en las redes sociales, muy querido también, como tú. Pero los ataques de verdad son de una inconsciencia, de una incongruencia, de un despropósito que me lleva a pensar que son bots porque no pueden ser mexicanos con las cosas que te llegan a decir. Mi querido Emilio, estos muchachos, estaba yo leyendo información y todavía los toman como desaparecidos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque no es nuevo. Desaparecidos o finalmente tendremos que aceptar que fueron ultimados acorde con ese espantoso, horroroso espectáculo videograbado. Mira, Tony, los estándares del derecho internacional de los derechos humanos establecen que una persona tiene el carácter desaparecido mientras los familiares no tengan una información legal o fidedigna física de que estas personas dejan de estar desaparecidas. Eso es un tema que tiene que ver con el entendimiento de la esperanza. Por supuesto que los videos que se difundieron generan un enorme impacto, pero es obligación de la autoridad darle certeza a esas familias de que estos chicos son los que son. Déjame ponerte un ejemplo. Cuando desaparecen los 43, sale el gobernador de Guerrero y dice, no se apuren, los cuerpos que encontramos no son de los chicos del 43. Y la pregunta que surgió es, ¿y entonces de quién son esos cuerpos? Toda proporción, ¿verdad? Las familias tienen que tener el trato, el respeto, la atención, la sensibilidad, la solidaridad de comunicarles con evidencia científica de qué estamos hablando. Imagínate solo por un momento de que fueran otros chicos. Entonces, el problema es mucho mayor, mi Tony. Es un tema que no solo linda con la certeza, sino linda con el derecho de los familiares a no perder la esperanza hasta el último. Fuerte, qué triste. En algunos chats ahí de mis generaciones, de la escuela y así, decían que estamos
de luto por 5 jóvenes, cuando están los niños de la guardería ABC, cuando están los 43, cuando hay tantas historias, y si nos vamos un poco atrás, bueno, vamos a encontrar Acteal, vamos a encontrar Aguas Blancas, vamos a encontrar el 68, en fin, mi querido Emilio, pareciera que hemos ido de mal en peor, no sé. No Yo sé, sí creo, dame sí. una esperanza, Emilio. Mira, Dale a nuestro público una esperanza para despedirnos. te digo, creo que la crisis es mayor, pero te digo que veo, sí, hoy tres luces de esperanza muy poderosas. Veo un movimiento de madres buscadoras y de víctimas como no existía, que representan para mí abanderadas de dignidad. Veo una sociedad que se indigna con las atrocidades, que reclama y que exige. Y veo también un tema de orden ético. Qué bueno que en los chats tuyos y todos haya esta indignación, porque de este dolor tiene que salir el cambio del futuro del país. No podemos aceptar esto como condición de vida. Por supuesto que tenemos que reclamar, por supuesto que nos tenemos que indignar. Eh, Hay un tiempo para todo. Este ha sido un tiempo del dolor. Esperamos que venga el tiempo del amor. Ojalá, ojalá, Emilio, porque de verdad, mira, yo que voy a cumplir 34 años de periodista, empecé muy niño, no empieces a sacar cuentas. Eh, he seguido estos casos desde siempre, personajes perdidos, personas perdidas, niños particularmente. Todo el tiempo he sentido yo ese compromiso con el periodismo social que luego no gana premios o que a veces no le dan mucho espacio o que luego no Es dejan que cómodo. pasen muchos medios, ¿no? Pero No es bueno, cómodo. No es cómodo, Tony. no es cómodo, Emilio, y es algo que trato de poner mi granito de arena en mi carrera periodística y lo seguiré haciendo, sin lugar a dudas, y mientras existan personajes como tú, con tu generosidad, con tus conocimientos, pues seguiremos dando batalla. Gracias, Emilio Álvarez y Casa. Gracias a ti, Tony. Qué bueno que hablamos de estas cosas. El dolor no se resuelve ocultándolo. El dolor no es basura que se guarde bajo la alfombra. El dolor se le enfrenta, se le vive y se pregunta por qué pasa. Y a partir de enfrentar el dolor, podemos eventualmente construir una situación donde superemos lo que lo causa. Eso es lo que tú haces y yo lo agradezco mucho. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, Emilio, y tampoco se resuelve haciendo oídos sordos o No. contando chistes. Bien, pues ha sido uno de los protagonistas de la vida pública y política de nuestro país, de los más importantes porque trabaja precisamente con el dolor, trabaja precisamente con los desaparecidos, con las madres buscadoras, con los derechos humanos. Y eso siempre se le va a conocer y a reconocer a Emilio Álvarez y Casa. Gracias, Emilio, y gracias a ustedes por compartir esta información. Hagan viral esta información, por favor, y no por el hecho de tener likes o ganancias, sino por el hecho de que se conozcan precisamente los hechos reales y, como dice Emilio, pues lo que verdaderamente está pasando en nuestro país. Yo soy Tony Aguirre. Esta fue La Revolución del Debate en La Llaga. Hasta la próxima. Gracias.